Bienvenido al canal y hoy vamos a echar un vistazo a un método popular de análisis técnico, canales paralelos. Los canales paralelos son una forma sencilla pero muy eficaz de construir niveles de soporte y resistencia. Se pueden utilizar en diferentes marcos temporales y mercados, incluyendo acciones, futuros y criptodivisas, lo que los convierte en un instrumento versátil en el arsenal de cualquier trader. Entonces, ¿qué son los canales paralelos y cómo utilizarlos? Se trata de uno de los patrones técnicos más importantes en los gráficos. El objetivo es identificar el rango del gráfico, que está delimitado por los picos del swing high y del swing low. En la práctica, los picos están aquí, aquí, aquí y aquí, y aquí está el low. Ahora se pueden trazar dos líneas paralelas entre ellos. Los canales paralelos pueden ser ascendentes o descendentes, dependiendo de la dirección de la tendencia. El tercer tipo de canales es un rango horizontal o flat, donde el precio ni sube ni baja. Tenemos ante nosotros el gráfico del BNB y estas líneas paralelas demuestran un flat. Al final del canal, suele producirse una ruptura en la dirección opuesta. Hasta entonces, podemos operar muy elegantemente en las reacciones a los canales paralelos. Los canales paralelos funcionan mediante la visualización de patrones de movimiento de precios que muchos traders utilizan para sus operaciones. Se basan en el elemento más básico del análisis técnico, las líneas de tendencia. Es la forma más sencilla de determinar si el mercado se encuentra en una tendencia ascendente, descendente o en equilibrio. Si el precio forma una serie de máximos inferiores, se trata de una tendencia descendente. Por lo tanto, hubo un máximo, luego un máximo inferior obvio, otro máximo inferior, luego una falsa ruptura, luego otro máximo inferior y una ruptura al final del canal. Si el gráfico muestra una serie de high más altos, se trata de una tendencia ascendente. Si no podemos determinar la dirección de las oscilaciones de precios más altas y más bajas, es probable que el mercado se encuentre en equilibrio, también conocido como flat. Como ocurre con cualquier instrumento geométrico en el análisis técnico, los traders no deben esperar de los libros de texto ejemplos perfectos de líneas de tendencia y canales. Los mercados financieros están llenos de trampas, como falsas rupturas como aquí y a continuación, donde se puede ver que toda la vela está por debajo del canal. Otro error común que cometen los traders novatos es intentar ver los patrones que han aprendido en todas partes. El objetivo es reconocer el patrón que está formando el precio, en lugar de buscarlo donde queremos verlo. Es importante aceptar estos defectos y entonces los canales paralelos funcionarán para usted. Como ya hemos mencionado, el principal objetivo para construir un canal es reconocer la formación de high más bajos o low más altos. Eliminemos este canal y veamos el método para construirlo. En el primer caso, conectamos los máximos descendentes, los máximos de las sombras de las velas, con una línea de tendencia descendente y la continuamos. Utilizamos el objeto de dibujo Trendline y conectamos los máximos. Esto crea una línea de resistencia y esperamos que el precio rebote desde ella. En el segundo caso, conectamos todos los puntos low ascendentes más altos con una línea de tendencia y la continuamos también. Esta línea de tendencia actúa como soporte, rebotando el precio al alza y manteniendo la tendencia ascendente. A continuación, trazamos una línea paralela a esta línea de tendencia. Podemos copiar la línea original, duplicarla y desplazarla por el gráfico. Ahora tenemos la segunda línea. Esta nos da el mismo ángulo con respecto al eje X, el eje temporal. Para la segunda línea, buscamos un pico de precio en el lado opuesto del rango. Ese suele ser el primer punto, el primer high que conectamos con este, y buscamos un punto en el lado opuesto entre ellos. Por ejemplo, este podría ser un punto apropiado. Sin embargo, Atas tiene un instrumento de dibujo que simplifica este proceso y traza el promedio al mismo tiempo. Eliminemos estas dos líneas y pasemos a dibujar objetos. Aquí puede ver el canal, que puede utilizar inmediatamente. Antes de colocar el canal en el gráfico, vayamos a dibujar objetos y aumentemos la sensibilidad del imán en píxeles. Pongámosla en un valor cercano a 30. Ahora si pulsamos sobre el canal, este se atraerá automáticamente al punto más alto de la vela. Ahora vamos a extenderlo. Y utilicemos este punto en el lado opuesto. Así que echemos un vistazo a la configuración del instrumento de dibujo de canales. Es sencillo porque todo lo que esperamos que haga este instrumento es dibujar un canal. Podemos elegir el color del canal. En lugar de azul, podemos elegir verde. Estos son los bordes. También puedo cambiar la línea media. Hay reacciones muy frecuentes a esta línea, así que podemos mostrarla. Puedo cambiar el grosor de la línea central, así como el grosor de los bordes.
También puedo cambiar el color del área. En lugar de azul, puedo elegir, por ejemplo, un color naranja. Cambio la transparencia para poder ver las velas detrás del canal. Y para mejorar la visibilidad, muevo el canal detrás del gráfico haciendo clic en la bandera. Cierro la ventana de configuración. ¿En qué consisten los canales paralelos? Empiezan con una línea base trazada a través de los máximos o las bases de las velas. La línea paralela define el final de la mecha de la vela en el lado opuesto. Y hemos mencionado que suele valer la pena encontrar un extremo en el lado opuesto entre estos dos puntos. Ese es el punto medio. Exactamente en el medio entre estas dos líneas está la línea del 50%, esta de aquí. Algunos instrumentos muestran otras líneas de relación, como las relaciones de Fibonacci, pero nos ceñiremos a dos líneas de base y una línea central. En la práctica, es posible que oiga diferentes nombres, como canales paralelos, canales de trading, canales de tendencia o canales de precios. Es siempre el mismo esquema. Para un canal descendente como este del Nasdaq, busque posiciones cortas, no largas. Habrá operaciones en el máximo del canal. Así pues, hemos dibujado el canal y ahora podemos abrir posiciones cortas desde la parte superior del canal hasta la línea media. Abra sus posiciones en el máximo del canal, apuntando a la línea media o a la línea opuesta. Así que podría entrar en una posición corta aquí, apuntando a la línea media o añadiendo posiciones un poco más tarde y el precio alcanzara el lado opuesto. Era la línea media, y hubo un movimiento hacia el lado opuesto. De nuevo, el precio no alcanzó la línea superior del canal. Sin embargo, desde la línea media, se podía vender a la línea opuesta del canal paralelo. Para un canal ascendente, haga lo contrario. Compre en el límite inferior y apunte al límite medio o al superior. Una forma especial de canales paralelos son los canales horizontales. Por lo tanto, volvamos a la moneda BNB que ya hemos mencionado y veamos las oportunidades de trading. Este canal paralelo estaba definido por estos dos máximos y este mínimo. Por lo tanto, la primera oportunidad era vender esta posición apuntando a la línea media o añadir a la posición corta porque el precio alcanzó el lado opuesto. Si el canal paralelo es horizontal como este, lo que significa que no es ni ascendente ni descendente, básicamente puede hacer las mismas operaciones en la dirección opuesta, lo que significa comprar aquí y apuntar a la línea media o incluso al lado opuesto del canal. De nuevo, podría abrir una posición corta apuntando a la línea media o al lado opuesto del canal. Podría pensar en cómo reconocer que el canal paralelo sigue siendo válido. Puede usar un indicador llamado VWAP para confirmarlo. Así pues, añadamos el indicador VWAP al gráfico. Fijemos un periodo semanal. Ahora necesito aumentar el número de días a analizar. Aumentémoslo a 200. Si la línea central del VWAP es recta, sin ningún movimiento significativo, indica un equilibrio del mercado. Y es probable que el precio vuelva a la línea central del VWAP o al lado opuesto del canal. Otro instrumento sencillo que aprecian los principiantes es utilizar un simple gráfico de líneas en lugar de un gráfico de velas. En Atas, vaya al menú y cambie a un gráfico de líneas. Desactivemos el VWAP por ahora y eliminemos el canal paralelo. Como puede ver, le resultará más fácil detectarlo. Selecciono el instrumento de dibujo, selecciono este máximo, trazo una línea horizontal y busco el punto opuesto a él. Y eso es esencialmente el mismo canal que teníamos antes. Utilizar un gráfico de líneas ayuda a muchos usuarios a identificar los canales más fácilmente al principio. Ahora volvamos al clásico gráfico de velas y utilicemos algunos ejemplos adicionales para mostrar cómo construir un canal y operar en él. Así que este es el S&P 500, y vamos a dibujar un canal aquí. Esta es una tendencia ascendente obvia, así que voy a empezar por dibujar la primera línea en la parte inferior de la tendencia. Usaré este punto y extenderé la línea. Ahora voy a utilizar el punto en el lado opuesto. Ahora puede ver algunas reacciones bastante buenas al canal. Esta fue una falsa ruptura. Hubo un toque de la línea media aquí, un toque de la línea media aquí, un toque de la línea media aquí. Lo siguiente fue una buena reacción y así sucesivamente. Como con cualquier método, es importante construir un sistema de bloques individuales. Canales paralelos es un método que se puede combinar perfectamente con otras técnicas de análisis técnico. Así que, volvamos al gráfico diario de Bitcoin e intentemos utilizar el VWAP de nuevo. Voy a utilizar el VWAP anual. Vamos a utilizar el Anchor VWAP porque Atas no tiene la opción de dibujar un VWAP anual por defecto. Hacemos clic en él, buscamos el principio del año. En el eje temporal, busco el 1 de enero y hago clic aquí. Entonces,
¿Cómo operar en el canal? La forma más fácil es esperar a la primera vela en la dirección deseada. Ese fue el primer toque del canal, y la primera vela en la dirección deseada es esta. Así que podríamos abrir una posición larga. Este es otro toque del canal con el soporte del VWAP anual. Y aquí podríamos entrar en long al cierre de esta vela verde, la primera vela en la dirección deseada. Podríamos apuntar a la línea media, aunque el precio ha alcanzado el otro lado del canal aquí. Se podría haber abierto una posición corta al cierre de esta vela roja, una vela en la dirección deseada, y apuntando a la línea media. Pero el precio incluso alcanzó el lado opuesto. Así que, de nuevo, la primera vela en la dirección deseada es esta vela verde, y apuntando primero a la línea media. Pero puede utilizar otras técnicas como niveles de liquidez o bloques de órdenes. Hablamos de esto en nuestra miniserie sobre el concepto de dinero inteligente. A continuación, es importante establecer el disparador en el que va a entrar en la operación. El disparador confirmará que el movimiento actual en el gráfico cerca de los límites del canal indica que los participantes del mercado están listos para reaccionar ante esos límites. El disparador puede ser muy simple, la primera vela en la dirección que desea operar, o un método complejo basado en el seguimiento de los footprints y delta. En la parte final de este video, le mostraré cómo puede abrir una operación basada en canales paralelos y qué confirmaciones debe esperar, qué disparador quiere ver en el gráfico. Le mostraré disparadores de diferente complejidad. Así que la elección del método depende de usted. Vamos a ejecutar Market Replay. Este es un gráfico de 5 minutos del Nasdaq, y el Nasdaq está en una evidente tendencia ascendente. Así que vamos a esperar canales paralelos ascendentes. Vamos a acelerar el proceso. Por cierto, hubo un cambio de carácter obvio aquí, el choch. El precio rompió ese nivel y creó un mínimo inferior para tomar liquidez aquí. Así que esperamos que la tendencia se invierta de nuevo al alza. De acuerdo. Hay más liquidez aquí. Se está tomando liquidez, y este podría ser el mínimo de este movimiento. ¿Se ve bien? Ahora vamos a esperar un mínimo más alto, suponiendo que la tendencia ascendente comience. El precio está creando máximos y mínimos más altos. Pero es difícil esperar que sea uno aún más alto debido a estos niveles iguales. Están en el mismo nivel de precios. Este es un doble, triple o cuádruple fondo. Al precio le gusta volver a esas zonas. Sí, y tenemos un doble fondo aquí en el marco temporal superior. Como puede ver, estos mínimos y este mínimo están en el mismo nivel. Así que es probable que el precio vuelva aquí. Y eso es lo que está sucediendo a continuación. El precio está volviendo a la zona por debajo de estos mínimos iguales, y vamos a esperar un mínimo más alto. Lo que necesitamos ver ahora es un cambio del carácter del mercado. Por ejemplo, este máximo tiene que romperse para cambiar de una tendencia descendente a una tendencia ascendente en la que estaremos construyendo canales paralelos. Sí, este es el momento adecuado. Por cierto, tiene otro posible cambio de carácter aquí, pero este era más obvio. Así que ahora puedo dibujar canales paralelos. Voy a utilizar el instrumento ATAS. Voy a usar este mínimo, que es un swing low, y voy a usar este mínimo como un low más alto. Ahora el punto obvio entre estos dos mínimos es este IG. Vamos a ajustar un poco el objeto de dibujo y marcar un punto que extienda los canales paralelos hacia la derecha. Ahora esperaremos a que el precio vuelva a la zona del canal paralelo a la baja o a la alta. Volvamos a reproducir el mercado. Sí, esto está muy bien. El precio vuelve a la línea media del canal y vuelve al límite inferior. Ahora voy a ralentizar un poco la reproducción del mercado y conectar el indicador DAUTA. Este indicador nos muestra los valores altos en el lado izquierdo y derecho del footprint, en el lado bid y en el lado ask. Y como puede ver, aquí está pasando algo. Valores muy altos en el indicador DAUTA. Esperemos a que el precio rompa esta línea de tendencia inferior. Y eso es lo que sucedió. El precio rompió la línea inferior en canales paralelos. Y podemos usar otro indicador llamado Cluster Statistic, que nos dará más información sobre delta y volumen, información que necesitamos. También cambiaré la configuración del clúster. Activaré el POC de la vela, Point of Control, que es el nivel con mayor volumen de la vela. Actualmente es transparente. Voy a cambiarlo a amarillo. Ahora vamos a ver dónde cierra la vela. La primera línea es DAUTA. Mire los valores, 336, menos 3, 15, 69, menos 34, menos 693. Hubo un gran número de ventas en esta vela. Menos 876, menos 1000, menos 648.
Y ahora aquí en esta vela, más 182. Eso significa que una inversión puede estar teniendo lugar. ¿Puede ver que delta está subiendo? Los valores son cada vez más altos. Y la vela se ha cerrado. Revisemos esta situación. Estábamos esperando una inversión de una tendencia descendente a una tendencia ascendente. Delta cambió de valores negativos a un valor positivo. Había valores delta negativos muy altos. Y de repente hubo un valor positivo bastante alto. Más 773 es uno de los números más altos en este gráfico en este momento. También hemos activado las velas POC. Esta es otra señal de que la tendencia probablemente se está invirtiendo. Observe estas velas rojas cerrando por debajo del POC. Pero esta vela verde no solo es verde y con un cambio de delta, sino que también está cerrando por encima de su POC. Así que esta podría ser una muy buena oportunidad para entrar en una posición larga. Long, porque la línea inferior es ascendente. Y si no quiere entrar en los detalles de la plataforma ATAS, puede simplemente entrar en una posición tan pronto como vea una vela en la dirección deseada de su operación. Pero, obviamente, el uso de velas Delta, Cluster Statistic y POC le ayuda a ver más señales de inversión. Por lo tanto, vamos a abrir una posición larga. Pongamos un stop loss ligeramente por debajo del swing mínimo y apuntemos al lado opuesto del canal, lo que nos da una relación riesgo-recompensa de 3553, que no está mal. Alejemos un poco el gráfico y veamos si el método tiene éxito. El precio está creando mínimos más altos, todavía oscilando cerca de la línea media. Pero hemos alcanzado el objetivo después de todo. Gracias por su atención y buen trading.